tal? Buenas tardes, pues aquí estamos una vez más, transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería. Continuamos con nuestro discipulado en cuanto a la identidad. Estamos hablando acerca del pecado, que es una parte muy importante. Necesitamos conocer lo que es el pecado, las formas que tiene y la manera en que nos va a estar atacando, distrayendo, para que no alcancemos la madurez que Dios quiere para nosotros. Y por eso es importante que lo estemos viendo. Empezamos la clase pasada, estábamos viendo pues las formas en las cuales se nos puede presentar este principio de pecado. Y una de ellas serían las pequeñas ligerezas, o sea, pequeños detalles que aparentemente no tienen importancia, pero que nos van a llevar a una situación de la cual pues probablemente no podamos salir. Otra de ellas es la dureza del corazón que se nos va a hacer después de estar practicando el pecado. Ya no hacemos caso a la conciencia, sino que pues ya nos vamos acostumbrando a hacerlo, cada vez sintiendo menos y menos remordimiento. Y por último, la maldad misma, la maldad que se encuentra todo a nuestro alrededor y que pues es muy fácil tenerla, es muy accesible, y pues a veces estamos rodeados por personas que las practican y entonces se hace más difícil poder escapar de ella. Uh-huh. ¿Sí? Así es. Sí, y ahora vamos a ver ya más específicamente qué es el pecado. El pecado es pensamiento, palabra o acción que se considera va contra la voluntad de Dios o los preceptos de la ley que profesa. Y de esto me acuerdo del pasaje donde Jesús habla de que no es hasta que se comete un pecado en acción, sino aún antes, viene desde el pensamiento. Si ya se peca con el pensamiento, ya desde ese momento, ¿no? Entonces es muy importante que cuidemos aún desde esa génesis del pensamiento que brota o que es puesto por algo que esté externo, ¿verdad? Que nos pueda llamar la atención. Entonces sí tener mucho cuidado que ese pensamiento no se quede ahí, que no se convierta posteriormente en una acción si le estamos dando juego. El pecado en hebreo es hatá, que quiere decir errar, o abón, que se refiere a la perversidad, a la iniquidad, a la maldad, que es un delito. Y en griego, pecado es hamartano, que significa errar en el blanco, equivocarse, no dar en el lugar correcto, sino desviarse del objetivo, ¿no? Para entender esto, cómo el cristiano puede ser influenciado por las fuerzas del maligno hasta ser controlado en su forma de vida, vamos a ver el pecado cometido por Acán, ¿se acuerdan? Y vamos a tomar esa experiencia para aprender acerca del carácter de Dios, acerca de su santidad, acerca de lo que Él espera y demanda de cada uno de sus hijos. Dice en Josué 7:1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Así que debemos entender que la ira de Dios se encendió a causa de la desobediencia. Dios fue claro en estas indicaciones para la toma de Jericó. Dijo que no tomaran del anatema, es decir, que no agarraran del botín, que no agarraran botín por alguna razón. El Señor lo dijo, pero esta instrucción pues no era fácil. Sí, habiendo tantas cosas interesantes para ver y para tomar, Dios fue muy específico en la toma de Jericó. Estamos hablando en donde fue Dios muy específico, les dijo que solamente tomaran la plata, el oro y los utensilios de bronce y hierro para consagrarlos al tesoro de Jehová. Para eso, ¿no?
Entonces dijo en Josué 6, 18, 19, dice, pero ustedes guárdense del anatema, no toquen ni tomen alguna cosa del anatema, no sea que hagan anatema el campamento de Israel, que sea maldición, y lo turben. Dice, más toda la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Así, esto tiene un paralelismo con la vida del creyente, porque Dios nos demanda obediencia. No es lo que nosotros creamos o queramos, sino lo que Dios dice. En Mateo 5, 17, 20 nos dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Así está la cosa con este muchacho Acán. Y aquí lo que podemos ver es de que Acán no se encontró, no iba pasando cuando de repente encontró lo que se robó, sino que él lo buscó. O sea, deliberadamente lo buscó, se puso a ver qué encontraba y pues al que busca, encuentra. Entonces encontró precisamente algo que le llamó la atención, ¿verdad? Entonces, así es muchas veces con nosotros, ¿verdad? No es que de repente salga la tentación, sino que la tentación la estamos buscando, de acuerdo pues, a las debilidades, ¿no? De acuerdo a las concupiscencias del corazón, es de que somos tentados con aquello que nos gusta, con aquello que nos agrada. Él sabía que estaba mal cuando lo hizo, lo sabía perfectamente y por eso lo tomó y lo escondió. Entonces, el hecho de que lo esconda, pues habla de que él sabía perfectamente que había hecho mal, ¿verdad? Entonces, mientras todos estaban luchando por la toma de la ciudad, estaban haciendo lo que les correspondía, Acán andaba viendo a ver qué encontraba, a ver qué le llamaba la atención, hasta que lo encontró. Y ya que lo encontró, entonces ahí como que fingió demencia, ¿verdad? Se lo guardó de alguna manera y se las ingenió, no sé, ocultándose, haciendo trampa, mintiendo, hasta llegar a su campamento, y entonces ahí en su tienda lo enterró. Entonces vemos que fue no algo desapercibido, sino algo que lo hizo con toda la intención. Cuando un cristiano entra a un lugar que no debe, no lo hace porque de repente llegó ahí, apareció, iba pasando y ¡pum!, se le atravesó, sino que va y lo busca. ¿Por qué? Pues porque, otra vez, son las concupiscencias del corazón, ¿no? O sea, uno va a encontrar aquello que le llama la atención. Y en esta circunstancia es que muchas veces caemos. Dice el Salmo 94 del 7 al 10. Y dijeron, no verá Dios ni entenderá el Dios de Jacob. Entiendan necios del pueblo y ustedes fatuos. ¿Cuándo serán sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. A veces, pues queremos engañar a Dios, ¿no? Creemos que podemos. Creemos que no se dé cuenta, ¿no? Hasta volteamos para atrás, pero no volteamos para arriba. Entonces, pensamos que no se va a dar cuenta. Por supuesto que se da cuenta, ¿no? Entonces, aquí Acán, pues seguramente él hizo todo lo necesario para que nadie se diera cuenta, y de hecho, nadie se dio cuenta. No hubo por ahí una persona que cuando estaban buscando al culpable, se levantara y dijera, ¡ay, fue Acán porque yo lo vi! O sea, nadie se levantó, quiere decir que nadie lo vio.
¿no? Él hizo las cosas pues muy bien, a su manera las hizo muy bien, para que nadie se diera cuenta de que se había llevado lo que se llevó. ¿Qué fue lo que se llevó? Se llevó oro y se llevó un manto. Es un manto babilónico muy bueno. Entonces, pues pasó, lo buscó, ¿no? Yo creo que vio una casa de buen ver, de buena posición, y se metió a ver qué encontraba. A robar, a saquear, ¿no? Entonces, pues encontró esa barra de oro, y encontró ese manto y dijo, no, esto no puede ser destruido, esto, véngase para acá, ¿no? Aquí Dios se equivocó, no pudo haber mandado que se destruya algo tan bueno como esto. Entonces, de hecho, bueno, pues este oro tenía que entrar a los tesoros del campamento, pues, para lo que estaban haciendo. Pero sin embargo no fue así, él lo sustrajo, ¿no? Entonces, pues es totalmente deliberado lo que ocurrió con este Acán. Pero él pensó que nadie lo había visto. Y lo peor, pensó que no tenía importancia. ¿Por qué? Pues porque nadie lo iba a echar de menos, porque de todos modos iba a ser destruido. Nadie sabía qué es lo que había en ese lugar, y por lo tanto no iba a faltar en ninguna cuenta. Entonces, pues, como que él pensó que iba a pasar totalmente inadvertido. Y ese es el problema cuando permitimos que nuestro corazón quede contaminado con esto que habíamos visto de la clase anterior, ¿no? Cuando estos pequeños detalles, que en este caso no fue pequeño, pero estos pequeños detalles permitimos que se conviertan en grandes obras, en grandes pecados. ¿Por qué muchos cristianos no prosperan y en cambio tienen una vida mediocre? Y algunos incluso hasta llegan a empeorar, ¿no? Tienen una vida ahí más o menos, entonces se convierten y les empieza a ir peor todavía. ¿Por qué pasa esto? Pues una de las causas es porque no se toma la vida cristiana en serio. Entonces, si antes había una ignorancia, había una ingenuidad, por decirlo de una manera, cuando se estaba haciendo algo malo, bueno, pues una vez que se hace la conversión ya no hay tal, porque aun cuando no conozcamos la ley está escrita en nuestros corazones. Sabemos desde que somos pequeños, sabemos cuando algo está mal hecho, ¿no? Y lo vemos con los niños cuando hacen algo malo, ni siquiera te miran directamente a los ojos, ¿no? Sino que te andan dando la vuelta para no enfrentar, porque saben que hicieron mal, lo saben perfectamente. Sí, vamos a ver qué es lo que hizo Acán, paso por paso. Entonces el campamento completo de Israel se vio amenazado en su propósito por el pecado de un solo hombre, porque Dios pudo haber destruido todo el campamento a causa de ese pecado. Y lo mismo ocurre hoy cuando los creyentes tomamos a la ligera las instrucciones de Dios. Y porque muchas veces pensamos que, bueno, mientras haga yo las cosas y no afecta a los demás, siempre va a haber consecuencias y siempre se va a afectar, siempre. Así es, y lo más terrible es de que muchas veces quien resulta afectado es la propia familia. O los más inocentes. No, los más inocentes. Los que no tienen nada que ver. Ahí es el problema, es que las consecuencias vienen sobre todo empezando con la familia. ¿Qué fue lo que pasó con este Acán? ¿No? Él y su familia fueron destruidos. Así es. Así con un cristiano, toda la iglesia sufre consecuencias, porque el pecado individual trae consecuencias colectivas. Acán fue irresponsable y tomó en poco las instrucciones de Dios. Lo tomó en poco a la ligera, lo que hablábamos de las cosas ligeritas, ¿no? Vemos la secuencia que siguió para llevarlo al desastre. Primero vio. ¿Qué estaba haciendo Acán durante la batalla? Pues estaba buscando a ver qué veía, ¿no? Y al ver algo, codició. ¿Cómo se dio cuenta de que estaba bueno? Hasta dijo, ¡ay, este está bien bueno!, ¿verdad? Sí, incluso la palabra dice, sí, muy bueno. Estaba muy bueno. El manto, ¿no? El manto.
Luego, ya que lo codició, pues lo tomó. ¿Y qué llevó a este hombre a tomar lo que no era de él? Y ya después lo escondió. Entonces, pensando que Dios no se daba cuenta, ¿no? Que nadie lo había visto y que nadie se dio cuenta. Entonces, todo se inicia por una ligereza. Continúa con la dureza de corazón y termina con la maldad, con la malicia, con la iniquidad. Para acá, pues a él le pareció ligero poner los ojos donde no debía, tocar lo que no estaba permitido y oír lo que a Dios no le agrada, hablar cosas que no edifican, ir a lugares que Dios aborrece, como muchos cristianos lo llegan a hacer. Muchos hemos pasado por esta situación. Así es. Lo que pasa es de que, como no vemos las consecuencias en el momento, pensamos que pues, no pasa nada. Pues es que me recordó mucho a Eva, ¿no? Que vio el fruto, que le pareció bueno, lo codició, codiciable, ¿no? Y finalmente pues lo tomó. Es exactamente lo mismo, así funciona. Y comió de él. Y ya que comió, le ofreció a Adán. ¿Y qué pasó con Adán? Pues vio que ya había comido, vio que no le pasó nada. Dijo, pues vamos a probarlo también nosotros, ¿no? Entonces, si en el momento en que Eva hubiera caído muerta, por decir algo, o no sé, le hubiera salido alguna enfermedad o algo hubiera pasado, se le hubiera caído la mano, entonces Adán no lo hubiera probado. Pero como no pasó nada, aparentemente, ¿no? Entonces dijo, pues yo también le entro, sin ningún problema. Y así pasa. Vemos la situación y vemos que mucha gente lo hace y no pasa nada. Entonces decimos, pues entonces yo también puedo. Incluso podemos probar, no pasa nada y decimos para la segunda vez, ya con mucho menos reservas, ¿no? Pues yo también lo hago, ¿no? Si ya lo hice una vez, no pasó nada, lo hago otra vez y tampoco va a pasar nada. Aquí en este caso, pues no hubo chance de que se arrepintiera. Muchos fueron castigados por causa de él, ¿no? Y se sufren las consecuencias. Nosotros hemos podido enmendar nuestro camino y regresar a pedir perdón a Dios y poder continuar con nuestra vida cristiana. Pero muchas veces no hay ni siquiera esa oportunidad. Se ha sabido, ¿no? De muchachos que se han escapado, que no les han avisado a sus papás y que se fueron a Cuernavaca, que se van a algún lugar y que sufren un accidente y mueren y ya, o sea, están fuera de la cobertura del permiso de los padres, lo que ya les hace estar fuera y ya pecar. Pues sí, muchas veces los padres están en su casa, pues pensando que su hijo está en tal o cual lugar, con tal o cual persona, y pues nada más les avisan, ¿no? Les notifican por teléfono, oiga, su hijo le pasó esto y lo otro. Y dicen, pues, ¿cómo? Si se supone que estaba en otro lado, ¿no? Entonces eso no es una dramatización, es algo que ocurre, es algo que pasa con cierta frecuencia. Sí, por la desobediencia. Por la desobediencia se sale el muchacho de la cobertura y entonces pues está expuesto al ataque del maligno, que no desaprovecha la oportunidad, sino que lo hace. Otro ejemplo que tenemos muy claro en la palabra es con el bueno de David. Este muchacho, fíjense la historia del pecado de David. Mientras el ejército se encontraba en batalla, David estaba en su casa, estaba en el palacio, se levantó tarde, se puso a pasear por la terraza, otra vez igual que acá, a ver qué veía, a ver con qué se encontraba. Estaba ocioso. Entonces dice el segundo libro de Samuel 11, del 1 al 5, dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real
y vio desde el terrado, a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Otra vez aquí, el mismo proceso, exactamente el mismo proceso. Primero, ¿qué hizo David? Vio, ¿no? En vez de estar haciendo lo que tenía que hacer, como Acán, ¿no? Ir a la guerra, porque dice que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Él se quedó en su casa. Y dice que en la tarde se levantó, o sea, estuvo todo el día de flojo, ¿no? Entonces se levanta y ve. Entonces vio, codició, vio a la mujer y dijo, ah, caray, ¿quién es esta mujer tan hermosa que está ahí a un ladito de mi casa? La manda a llamar, o sea, tomó y por último ocultó. Trató de ocultar lo que había ocurrido. Cuando él se entera de que la mujer está encinta, dice, pues esto ya no pasó desapercibido, ya hay una consecuencia. Entonces trata primero de envolver a su esposo, a Urías Heteo, para que fuera con su esposa, para que estuviera con ella, y entonces pues así, pues ya no se sabe de quién fue el niño, pero como Urías no lo permitió, entonces pues lo mandó matar. Así de feo. Así de feo estuvo la historia. Entonces, el problema es de que muchas veces, como creyentes, como cristianos, nos deslizamos de la misma manera, por decir algo del desliz, ¿verdad? Pero lo hacemos de la misma manera. Primero vemos aquello que estamos buscando, codiciamos, tomamos y después tratamos de ocultar. Aquí no pasó nada. Pensando que no va a haber consecuencias, pensando que nadie se va a dar cuenta. Pero sí las hay. Pues sí, porque muchas veces, por ejemplo, las chicas que tienen relaciones sexuales y quedan embarazadas, o sea, ese pecado tiene una consecuencia y tratando de ocultar esa consecuencia, pues se van a abortar. Se van a abortar. Y tienen otra consecuencia. Y tienen más consecuencias. O sea, un pecado lleva a otro y a otro, y las consecuencias, pues tarde o temprano se van a manifestar, ¿no? Es como las mentiras, ¿no? Dices una mentira y después para cubrir la mentira dices otra mentira, y para cubrir esa dices otra mentira, y ya después de un rato ya no sabes ni qué dijiste, y entonces ahí te envuelves, ¿no? De hecho, una de las técnicas que pues hemos visto, somos muy buenos detectives porque hemos visto varias series. Entonces, una de las técnicas que usan las personas que hacen interrogatorios es escuchan la confesión de algo que está pasando, y entonces dicen, a ver, dímelo, pero otra vez hacia atrás. Y el otro se queda atorado. ¿Por qué? Porque le estudias hacia adelante, ¿no? Consecutivamente, pero si lo quieres hacer hacia atrás, ya te cuesta trabajo, entonces caes en inconsistencias, y pues ahí es donde te pescan. Sí. Porque no es fácil mantener una mentira. No es nada fácil. Además dice la palabra que tarde o temprano todo va a salir a la luz. Todo va a salir a la luz. Todo va a salir a la luz, ¿no? Así es. A ver. ¿Continúa? Sí. Ok. Entonces, el problema es que pensamos que no hay problema con Dios. Pensamos que finalmente Dios es tan bueno que nos va a perdonar. O sea, nada más llegamos y perdón. O sea, es como en el metro, ¿no? Que pisas a alguien y que te dice, ay, discúlpeme. Y te quedas con tu dolor y todo. Y ya, o sea, está bien. Así no es con Dios. O sea, las cosas son en serio. O sea, las cosas siguen su curso de maldición, siguen su curso de consecuencia. Entonces,
se necesita un verdadero arrepentimiento, porque sabemos que Dios es amor, pero también es justicia y es fuego consumidor, dice la palabra, que se despierta, como lo vimos hace rato, se despierta su ira en contra del pecado. En Hebreos 12, 25, 28 dice, miren que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. En el 10, 28 a 31 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Qué bueno que tenemos la gracia de Dios, ¿verdad? Porque muchos ya estaríamos apedreados. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Es nuestra responsabilidad cuidar nuestra vida espiritual? Sí. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? En Hebreos 2:3 nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¡Qué barbaridad! Está muy ¡Qué barbaridad! Está tremendo. Esa es una de las partes más duras, yo creo, de la palabra, ¿no? En las que nos dice clarito, no te metas por ahí porque vas a tener consecuencias y no te van a gustar, no te van a gustar, ¿no? Entonces, sí es algo que debemos tener en cuenta, es algo que tenemos que considerar y es algo por lo que tenemos que vivir. O sea, cuando se habla de la ira, del temor de Dios, muchas veces lo minimizamos y decimos, no, es el respeto. No, es el temor de Dios. Es el temor de caer en las manos de un Dios vivo. Estando mal. ¿No? Estando, pues, quedando a deber, ¿no? Como la escritura aquella, ¿no? Que fuiste juzgado y fuiste hallado falto, ¿no? Qué feo que lleguemos con el Señor y nos diga, pues ¿sabes qué? Te estoy pesando ahorita y te falta, man. No cubres el estándar que yo puse para ti. Me acuerdo de la predicación que fue el que habló del infierno, que la gente se agarraba de las sillas. Ay, no me acuerdo ahorita. Jonathan Edwards. Un predicador que predicó acerca del pecado y la gente estaba tan impactada que se agarraban de la silla porque sentían que se iban al infierno, ¿no? Sí, el sermón se llama Pecadores en manos de un Dios airado. De un Dios airado. Creo que sí es de Jonathan Edwards. Y que ya casi no se predica acerca del pecado. No, porque la gente no le gusta y entonces deja de asistir a la iglesia y entonces pues, no funciona. No funciona. Es más bonito hablar de prosperidad y de sanidad y que Dios perdón, es el perdón. No te preocupes, del amor de Dios. Sí, pero que es cierto, precisamente hay hay amor una en Dios, justicia. pero hay justicia. Dice que la verdad y la justicia, el amor y la verdad se juntan, ¿no? Hay un balance, o sea, en Dios es todo lo bueno, pero también es todo lo justo. Entonces siempre va a haber un balance de Dios y pues ahora sí que cuando la balanza se inclina hacia la justicia de Dios es cuando debemos de tener temor, ¿no? Así es. Además, pues Dios es verdad,
Dios todo lo sabe, no lo podemos engañar. Él no se va a ir con nuestros pretextos, ¿no? Sino que pues, Dios es verdad. Él quiere la verdad y Él sabe la verdad. Entonces no podemos justificarlo nosotros mismos. Tremenda clase, tremenda clase. Vamos a orar, esposa, si está la mano. Híjole, la dejaste difícil. Bueno, si quieres yo, ¿cómo quieres? Bueno, yo, Padre, pues te damos muchas gracias, Señor. Ay, hasta me dio escalofrío, Señor, de este tema tan tremendo, que lo tratamos de una manera bastante superficial y sin embargo, Señor, pues es algo que necesitamos tener presente en nuestra vida, Señor, que debemos de mantenernos alertas a todas estas pequeñas sutilezas que el enemigo nos ofrece en esas tentaciones, Señor, en aquellas cosas que sabemos que nos gustan, pero que sabemos que no te agradan, Señor, que podamos decir no, que podamos ejercer ese fruto del Espíritu que es el dominio propio, Señor, para alejarnos de todas aquellas situaciones, personas, lugares, cosas que nos pueden atraer, Señor, hacia el pecado. Te pedimos que pues tu Santo Espíritu, Padre, nos avive el fuego de tu amor, mi Dios, para que ese temor, Señor, de ti, Padre, esté vivo, esté fuerte, para que podamos apartarnos del mal, para que podamos vencer, Señor, al mal. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias por ver este video. Y pues vamos a reflexionar para ver cómo andamos. Y si andamos mal, pues siempre hay tiempo para que podamos pedir perdón, para que podamos realmente arrepentirnos y para que empecemos a andar en el camino que Dios quiere, ¿no? Entonces esto no ha sido casualidad que estén viendo este video, tiene un propósito, hay que aprovecharlo. El tiempo de arrepentimiento es ahora porque la gracia todavía está vigente. Bueno, pues muchas gracias por ver este video. Que Dios los bendiga. Nos vemos aquí la próxima semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego.